que es más sinvergüenza de lo que pensábamos. Estuvimos hablando de leyes de tránsito digestivas. ¿De qué hablamos? Del semáforo. ¿Se acuerdan los colores que era cada uno? El verde, ¿qué porcentaje tenía? 50%. ¿Y qué era? Vegetales, verduras. El amarillo, ¿qué era? Bien, ¿qué porcentaje tenía? Cereales y tubérculos, no se olviden de las papas, pobres papas. Bien, y otros tubérculos, ¿no? Era el 30%. ¿Y el rojo? Las proteínas. ¿Qué teníamos dentro de las proteínas? Semillas y legumbres. Muy bien, leguminosas. ¿Y eran qué porcentaje? 20%. ¿Alguien hizo eso hoy? Ah, muy bien, Haroldo, date vuelta y mirá, a ver las manos, alta, los de los que lo hicieron. Muy bien, espectacular. Al resto lo animamos a que practique mañana. Ayer vimos el qué comer. Hoy vamos a ver el, ¿se acuerdan? El cómo y el cuándo. Muy bien. Entonces, antes de empezar, con todas las pilas, a aprender y a llenarnos de conocimiento, vamos a pedirle a Dios a través de una oración que Él nos acompañe. Y para eso invitamos a Daniel Learreta, que él es uno de los valientes que viene desde otra localidad para compartir estas charlas, a que nos dirija en oración de rodillas. ¿Nos arrodillamos todos? Amado Padre Celestial, en primer lugar te queremos invitar, Señor, a que tú estés aquí compartiendo con nosotros este momento. Te pido una bendición especial por todas las personas que se han acercado a escuchar, Señor, que todo lo que aquí se diga sea para gloria y honra de tu nombre, Señor. Quédate aquí junto a nosotros, lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches para todos. La verdad que es lindo juntarse, como decía Caro, en la casa de Dios en la semana para buscar su presencia. Y hoy, a diferencia de ayer, se nota un poco más porque todo el día trabajando y la noche es el último esfuercito para poder compartir con todos lo que tenemos para compartir hoy. Y como vimos, el título, Libres para Decidir, está en signos de preguntas. Evidentemente ayer pudieron tener un poquito de sensación que en realidad no somos tan libres como creíamos para decidir. Hay unos monstruitos que se llaman industrias que nos hacen cosas que nos vuelven adictos sin saber que lo somos y a la final nos deciden ellos a nivel hipotalámico qué cosas consumir y cuáles no. Hoy vamos a continuar viendo un poquito más de este tema y vamos a ver un poco más acerca de la genética que habíamos empezado a ver y un poquito más que dijimos la epigenética. Vamos a repasar 2 remedios naturales que nos dio Dios y bueno, y vamos a hacer reforzamiento de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Empecemos con los objetivos. Para los que no estuvieron, ¿cuáles son los objetivos que tenemos en esta Semana de Salud? El primer objetivo es, gracias Dani, compartir un estilo de vida saludable. No es meramente venir a ver qué receta buena puedo incorporar. Eso es un plus. Lo ideal es poder compartir un estilo de vida saludable. El leitmotiv de este estilo de vida es glorificar al Creador. No es glorificarme a mí, porque yo no tengo nada de qué gloriarme, sino es glorificar al Padre. Entender que este estilo de vida es un proceso. ¿Se acuerdan? Un proceso que requiere de concientización, aceptación y cambio. Finalmente, aceptar que solo no podremos realizar ningún cambio. Yo, por más bueno que sea, por más fuerza de voluntad que tenga, podré hacer un cambio por 1, 2, 3, 5, 10, 15 meses y después caigo. Y cuando lo hago con Dios, Él toma control de mi vida y es Él el que produce así el querer como el hacer. Y entonces, como repaso, Filipenses 2:13, vimos que porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué cosa? Digámoslo junto. Por su buena voluntad. Nosotros lo que nos toca hacer, ¿qué es? Decidir.
Y entonces, para poner algo musical a todo esto, tenemos con Jere, para compartirles, el corito este que lo conocemos todos, que es Caminando Voy, que le he cambiado la letra para poder ponerlo en práctica, ¿sí? Así que Jere va a estar acá, yo me voy al piano y vamos a cantarlos. ¿Queremos Jere hacer el pase para que cambie la slide? Entonces vamos a cantar este corito en cano, ¿sí? Vamos a ver cómo sale porque no lo hemos ensayado. Así que igual vamos a ensayarlo mañana también. Sí, así exactamente. Que esperemos que salga bien. La idea es que el grupo que está acá va a cantar conmigo la primera parte, Caminando Voy, y Jere con su grupo lo responde, ¿ok? Bien, vamos entonces a aprender. ¿Empezamos? Caminando voy para Canaán. Caminando voy para Canaán. Y mientras voy allá, Dios me mostrará qué cosas sí, qué cosas no debo cambiar. Siguiente slide. Si usted no va, yo lo ayudaré. Yo le ayudaré. Si usted no va, yo lo ayudaré. Yo le ayudaré. Yo decidí entregarme a Él y Él obrará tanto el querer como el hacer. ¿Les gustó? Lo hacemos una vez más. Repetí el slide, Jere. Y empezamos otra vez. Caminando voy para Canaán. Caminando voy para Canaán. Y mientras voy allá, Dios me mostrará qué cosas sí, qué cosas no debo cambiar. Si usted no va, yo lo ayudaré. Si usted no va, yo lo ayudaré. Yo decidí entregarme a Dios y Él obrará tanto el querer como el hacer. Y Él obrará tanto el querer como el hacer. Muy bien. Amén. Se escuchó bárbaro. Gracias, Jere. Bueno, esto es una forma musical para poder ir incorporando ciertos conceptos que creo que son importantes, en el cual Dios es el que en nosotros produce todos los cambios. Ortega y Gasset dijo: soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ella, no me salvo yo. Todos los que acá estamos tenemos background distintos, cosas distintas, crianzas distintas, que nos hacen ser lo que somos, pensar lo que pensamos, actuar como actuamos por ese background que tenemos. Y la idea de hoy es no ver ese background que habla Ortega y Gasset, sino saber que más allá de los antecedentes que tenemos y que nos puedan determinar hacia ciertos pensamientos, hacia ciertos prejuicios, hacia ciertas acciones que tengamos, tenemos un Dios mucho más poderoso que puede cambiar todas esas cosas. Y ayer hablábamos como repaso del péndulo de la salud, ¿se acuerdan? El péndulo en el cual los pacientes giran entre dos industrias, que es la industria alimentaria y la industria farmacéutica, con todo lo que ello implica. Y vimos que la industria alimentaria tiene 3 caballitos de batalla que utiliza para volvernos adictos a sus productos, que son el azúcar, la sal y la grasa, pero que están ¿cómo? Ocultos. Y esos son los que tenemos que tener cuidados. Y también vimos que a la hora de hacer compras, para poder estar consciente de esto, tenemos que pasar un escáner sobre el chango y decir cuánto de lo que pongo en la caja está procesado, envasado, enlatado, emplasticado, envidriado, entetraversado, y si la mayoría que compro está así, mi alimentación es deficiente.
Y en este péndulo de la salud vimos que la industria alimentaria manipula, crea adicción, consumismo, es oportunista porque aprovechó los espacios que la mujer le dejó para vendernos sus productos y que lamentablemente la ciencia hoy se está dando cuenta que hay cada vez más enfermedades que mucho tiene que ver por esta industria que en definitiva nos termina enfermando. Y después que estamos enfermos acudimos a los dioses del guardapolvo blanco del siglo XXI que somos los médicos, donde caemos postrados a los pies del consultorio diciendo, doctor, ¿qué hago? Y el médico nos da pastillas para tratar de calmar el dolor de cabeza, el dolor de estómago, la constipación, la diarrea o la cefalea que tengo. Y toda esta industria lo que hace con todas esas cosas que nos simplifica la salud, finalmente muchas veces lo que hace es nos termina manteniendo enfermos. Y entonces la solución no está en la píldora, y con esto no quiero decir que la píldora no sea necesaria en algunas veces. Lo que estoy diciendo es que no tengo que poner todo mi foco en la píldora, porque eso en el mejor de los casos es un parche que transitoriamente podrá ayudarme mientras yo empiezo a hacer cambios. Ayer vimos el qué como, ¿se acuerdan? Bien, habíamos visto el plato de Harvard que había puesto ahí, que había sacado la leche, etc. Y vimos que de manera didáctica pusimos un semáforo para poder concientizarnos de los colores, de los verdes, del amarillo y del rojo, y poder saber qué cosa tiene que tener más mi plato, qué cosa tiene que tener menos mi plato. Entonces, ayer hablamos del color verde de las verduras, de diversos colores que deben tener, que cuanto más colores tenga la ensalada mía, más micronutrientes obtengo, y tener presente que no es lo mismo el color verde que el rojo, que el lila, y no es lo mismo el repollo verde que el repollo lila, ni la berenjena blanca ni la berenjena lila, porque para algo tienen colores distintos y Dios los dio por algo, y seguramente algo tiene el morrón rojo que no tiene el verde y viceversa, y por eso necesito tener variedad de colores en el plato. Por otro lado, vimos que el grupo del 30% se compone de cereales y tubérculos y que la industria se ha encargado de eliminar de la mente de nuestra un montón de cereales. Y cuando le pregunto a las pacientes qué cereales conoces y empiezan que los escarchitos, que esto, que el otro, pero en realidad desconocen que hay otros elementos que nuestro cuerpo precisa para funcionar bien. ¿Como cuáles son? ¿Los repasamos? Arroz, avena, cebada, centeno, quinoa, mijo, amaranto, muy bien. Y entonces con todos esos los debo incorporar, idealmente más de uno por plato. Y también los tubérculos que, como decía Caro, no es solo la papa, sino la mandioca y la batata. ¿Sí? Entonces en algunos de esos poder incorporarlos ahí. Y finalmente el grupo rojo, que es el grupo proteico que dijimos que es el que menos el cuerpo precisa, que van los tubérculos, las proteínas que está en las legumbres, oleaginosas y semillas. Y entonces tratar de hacer algunas combinaciones. Este es un plato orientado hacia los vegetarianos en el cual se saca el producto de carne. Ahora, si hay alguien acá que come carne, no hay drama. ¿Dónde incorpora la carne? En ese grupo rojo. Ahí va. Entonces, el concepto para el que come carne es, tengo que comer poca carne. Y si mi plato es un 80% rojo y 20% verde, ok, primer paso, reduzco la cantidad de carne de grupo rojo y aumento la cantidad de verduras. Y cuando uno quiera decir, bueno, y cuando no tengo eso, ¿qué hago? Y ya está. En el grupo rojo tengo entonces las semillas, las legumbres y las oleaginosas para poder complementar esas proteínas que el cuerpo precisa. También dijimos ayer que no se requiere proteínas extra porque quiero crear más músculos. Y entonces me como un huevo frito, un huevo crudo y más cosas para tener más músculos. Sino que dijimos que el cuerpo no puede producir más de 250 gramos de músculo en una semana y todo el extra proteína que consumo se transforma en grasa. Perfecto. Y ahí tenemos entonces el plato. Y también dijimos ayer que cuando tenemos frutas, lo ideal no es mezclarlas. Porque cuando las mezclamos, ¿qué pasa? Ocurre fermentación. Por lo tanto, yo me puse a preguntar alguna vez, ¿desde cuándo está el postre? ¿Quién inventó el postre? ¿Quién dijo que hay que comer algo dulce al final? No lo sé, pero está. Y entonces, cosas buenas se pueden transformar en malas cuando las como en el momento equivocado.
Entonces, idealmente, no hay que mezclar las frutas con las verduras. Sí se puede mezclar con el pan de leudado de masa madre, leudado natural, y preferentemente, como la hermana Huay dice, tostado o doble tostado. Eso, el fermento del pan se produce fuera del cuerpo, por lo tanto, cuando uno lo consume, puede ser más digestible. Entonces, la información que brinda este plato, dijimos, que proporciona de manera gráfica, didáctica y fácil las cantidades aproximadas de los distintos grupos de alimentos que debiéramos ingerir. No es algo a rajatabla que tiene que ser así, asá, pero para uno tenga la noción general, mi plato lo que más tiene que tener es, y lo que menos tiene que tener es, y lo del medio, cereales. Entonces, si alguno está pensando, bueno, pero esto es muy complicado, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? De los platos que ya hace, no se vuelvan locos, de lo que ya hacen, decir, bueno, yo como la ensalada como un solo color, porque a mí me gusta la zanahoria solamente. Ah, bueno, empezaré a agregar otro color de a poquito, porque hay que hacerlo de a poquito estos cambios, porque mañana vamos a ver que hay otro grandísimo capítulo en todo este tema que hace que las cosas por ahí nos caigan mal y son buenas. Yo digo, pero estoy comiendo esto, pero me cae mal. Entonces, los cambios son siempre progresivos, es paso a paso. Y entonces uno empieza agregando eso. Y entonces dice, yo como tal cosa. Bueno, a la ensalada de papa, ¿qué le podría agregar para hacerlo más completo? Y bueno, tengo que agregar más verduras, tengo que agregarle proteínas, etcétera, etcétera, para empezar con estos cambios. Después vimos que señala el equilibrio entre los alimentos alcalinos y ácidos. El color verde es alcalino, las verduras lo son así, los cereales y los tubérculos, las oleaginosas, y las semillas, mayor o menor grado de acidez. Y dijimos que no existe un alimento que es superpotencia, sino que se debe al equilibrio entre uno y otro. El asunto es comer equilibrado. Por otro lado, es tener en cuenta que este equilibrio se da en cada plato que yo hago. Por ejemplo, cuando era chico, mi mamá es de origen italiano, entonces las pizzas y el queso y la pasta era siempre en casa, pero tenía presente que teníamos que comer ensaladas. Entonces nos obligaba a comer el platito de ensalada. Después que comíamos el platito de ensalada, vía verde libre para comerte 3, 4 platos de fideos, no hay problema. La pobre vieja no sabía el plato semáforo. Entonces, no hay problema que uno pueda repetir el plato, pero ¿qué mantiene? Las proporciones, para evitar ese desequilibrio entre una cosa y otra. Finalmente, mejor dicho, en tercer punto vimos que también indica, ya lo dijimos, lo que más debemos consumir, lo que menos, y muestra los alimentos, cómo alimentar nuestro ADN de la mejor manera para que todos aquellos alimentos que no alimentan el ADN crean mutaciones. Y las mutaciones son importantes porque todas las enfermedades empiezan en la parte de los genes. Y entonces cuando uno se alimenta de esta parte nutrigenéticamente, en el 2014 se funda la Sociedad Internacional de la Nutrigenómica y la Nutrigenética. Esto es algo que ya está en boga hoy en día. Y veíamos ayer en el videíto que había el doctor que empezaba a hablar acerca de todos estos efectos que uno logra entender cuando consume los alimentos. Y entonces, no tenemos que ser especialistas del tema, pero a grosso modo saber que cuando vamos alimentándonos de esta forma, lo que estamos alimentando es nuestro ADN. ¿De dónde sale este plato? Del ADN. Y fíjense ustedes que la revista Newsweek hace unos años atrás puso Diets y Genes. Y ahí adentro no se ve, pero dice la nueva ciencia de nutrición y el envejecimiento. Y si ustedes pensaban que eso que está en el centro es un fideo, no es un fideo, sino que es el ADN. Entonces, ya cada vez está haciendo más en boga que el tema de la alimentación es cuidar mi ADN. Fíjense ustedes, la revista Time hace un tiempo siguió un poquito más respecto del ADN y dice por qué el ADN tuyo no es tu destino. Y otro título que habla y dice cómo los primeros 9 meses de vida moldean el resto de tu vida. Y con esto vamos a entrarnos en lo que vamos a ver hoy, que es la epigenética. Ayer habíamos dicho que la genética, cuando descubrieron el genoma humano, los 30.000 genes, estaban todos contentos porque ya tenían todo el control, y cuando lo descubrieron se dieron cuenta que no tenían todo el control, que había algo más. Y elegí un documental bien cortito para poder ilustrar
este tema de lo que es la epigenética. Veamos entonces este videíto cortito. Produced with exclusive support from Illumina. If you change the notes of Beethoven, you'd probably get a strange reaction. But you don't have to change a music score to change how it's expressed. And it's the same in our genes. You don't have to change the DNA itself to change how genes are expressed. Almost every cell in your body has the same DNA sequence. But of course, not all cells are the same. That's because different cells use the code in different ways. Stuff happens to the genes during development and through life. They're turned on and off depending on their jobs. A cell's combined set of all these changes is called its epigenome. The term epigenome describes changes that affect gene expression that aren't changes to the DNA itself, the sheet music. Epigenomic changes ensure that a heart cell is different to a brain cell, even though the code is the same. New work is helping to provide a reference of the epigenomic landscape in lots of different human cells. A fleet of scientists is trying to examine all these features as a way of understanding what cells do with their genetic code, and just how flexible it is, and what goes wrong in disease. Epigenomic changes are chemical tweaks to DNA and to the proteins that package our DNA. They don't necessarily affect genes themselves. They affect particular regions of the code whose job it is to turn genes on or off. One much talked about change is methylation. This is when a chemical gets added to the DNA and it primes a gene to be turned off. Another type of change has more to do with the arrangement of DNA. DNA isn't just in a big long endless line inside your cells. It's wrapped around proteins called histones. The configuration of these histone packages and how close together they sit can affect which genes are read and how many. Many changes to histone proteins or to DNA methylation are normal events in cell growth and development. When cells age, so there are still more changes to the epigenome. Some researchers have spotted an increase in methylation in older brains, for example. The environment too can affect the epigenome. Factors like what you eat, or if you smoke, or how much you exercise can also influence the cell through epigenomic changes. Some diseases are linked with epigenomic changes too. Take cancer, for example, where cells replicate out of control. Here, scientists see rogue epigenomic changes. These changes are linked to genes behaving weirdly, genes being expressed that shouldn't be expressed, or genes shut off that usually keep cells in check. There are changes to the epigenome in other disorders too. Take Alzheimer's. One new study shows that even early in the condition, there can be changes to methylation in brain cells. It's still an open question whether these changes can trigger the disease. But if they do, that means that drugs that target the epigenome could one day slow the progression of Alzheimer's, or even help prevent it. Finally, cells can inherit not just the DNA, the sheet music, but the epigenomic changes too. They pass these on to the next generation of cells. Just like a Beethoven symphony, a cell's epigenome is complex and exquisitely arranged. Scientists are starting to understand how that arrangement changes in different cell types during development and in disease. And it's a performance that's just beginning. Bueno, como pudieron ver, el epigenoma es toda una nueva especialidad que está en apogeo, está creciendo.
Y es algo que todavía no se sabe mucho, pero lo poco que se sabe es que los genes, no todos los genes son mandatorios y condenatorios. Es una predisposición. Y hay algunos que pueden ser alterados, como ustedes veían, ¿por qué cosas? El ejercicio, los hábitos. ¿Qué están diciendo ahí? Los 8 remedios, en otras palabras, pueden alterar la expresión de nuestros genes. Este es el médico que les comentaba, que es el doctor Moshe Sissif, de la Universidad de McGill en Canadá, que hace 30 años está estudiando el tema de la epigenética y que se agarró a las piñas intelectuales con los genetistas y que cada vez los genetistas se fueron dando cuenta que este loco tenía razón y que en realidad no es algo que está totalmente definido si mi papá fue diabético y a mí no me queda otra que serlo. No me queda otra que serlo si no hago nada para cambiar esa espada de Damocles que tengo arriba mío. Fíjense ustedes ejemplo. Los investigadores Robert Girlade y Waterland de la Universidad de Duke hicieron un experimento con estas ratas. Dijeron, el ADN no es el destino. A las ratas le pusieron un gen deformado que se llama gen agouti, que lo que hacía era que las ratas sean gordas con un pelaje distinto. Y entonces lo que hicieron fue decir, vamos a ver qué pasa cuando a esa madre embarazada le cambiamos la alimentación y hacemos que su alimentación sea rica en grupo metilo, que es un carbono con 3 hidrógenos, a ver qué pasa con la progenie, qué pasa con los hijos. ¿Y saben lo que vieron? Vieron que la mayoría de los hijos de esa rata que tenía el gen defectuoso nacía normal, con pelaje normal, no se moría prematuramente de infarto ni de cáncer. Dijeron, ¿y qué pasó con el gen agouti que pusimos? ¿Está o no está? Cuando se fueron a investigar en los hijos, adivinen qué, ¿estaba el gen ese o no estaba? Sí estaba, pero ¿cómo estaba? Off, switch off, apagado. Es decir, no, ese cambio en la alimentación había hecho que ese gen no se exprese y por lo tanto no produzca enfermedad. Y entonces estos científicos dijeron, era un poco asombroso y a su vez daba miedo ver cómo algo tan sutil como un cambio nutricional en la madre embarazada, de la rata embarazada, podía tener un impacto tan dramático en la expresión del gen del bebé. Los resultados de esto mostraron cuán importantes estos cambios epigenéticos pueden ser. Lo mismo hicieron con toxinas. Le pusieron a las madres, lo alimentaron con bisfenol A. El bisfenol A es algo tóxico que está en la mayoría de las botellas plásticas. Por eso hay algunas que salen bisfenol A free, en la cual no tienen eso. Y ese tóxico le pusieron a la madre que tenía este gen a ver qué pasaba con los hijos. Y obviamente nacían todos defectuosos. Ahora, alimentándola con ese bisfenol A, le dijeron vamos a cambiar la alimentación rica en grupos metilo y vemos qué pasa con los hijos. Y adivinen qué pasó con los hijos. La mayoría nació normal, a pesar de tener esa toxina que le agregaban que le hacía mal. Es decir, lo que ellos llegan a la conclusión es cómo la suplementación materna tenía un contraefecto al efecto negativo que ya de por sí le producía a la madre el bisfenol A. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas cosas en nuestras vidas, haciendo una extrapolación, que no tenemos el control 100%. Yo no puedo controlar que Bosnia deje de tirar mugre al río Uruguay y por más piquetes que haga, seguirán contaminando el río. No puedo controlar que los aviones a chorro tiren mugre cuando hay un día lindo y de repente se pone todo azul y gris. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada con la contaminación del monóxido de carbono que hay en el mundo que rompe la capa de ozono. Pero hay algo que tengo control, no un 50, ni un 70, ni un 80, ni un 99%, sino 100%. ¿Qué es eso? Control de mi 4x4. ¿Saben cuál es mi 4x4? No es mi coche, es mi boca. Un día me paré frente al espejo, dije, a ver cuánto mide mi boca. 4 centímetros, 4. Dije, esta es mi 4x4.
esta tengo control 100%. No puedo dejar que nadie haga o introduzca cosas, me haga introducir cosas que yo sé que no me van a hacer bien. Entonces, ¿todos los genes se expresan siempre? ¿De qué depende que se expresen o no? Acá hay una gráfica que lo que trato de explicar es simplemente lo que ya se dijo en el video que mostramos recién, en el cual cuando un gen se expresa se desenrolla y los grupos metilos son esos rectangulitos, esos pentagonitos que van haciendo que el espacio tridimensional del ADN haga que el gen se enrolle más, que el ADN se enrolle más o se enrolle menos. Entonces, si está bien, si supongamos que este es un gen de, qué sé yo, de cáncer, de un tipo de cáncer, y si yo en mi ADN lo tengo escondido acá, viene el ARN mensajero, que es el que busca para después llevar a hacer las proteínas, pasa y no produce este gen. Ahora, si el gen está desenrollado, sí, va a estar acá y lo va a poder ver, lo toma y produce las proteínas malas. Por eso es que estos factores hacen que sí o sí algunos genes se expresen o no. El video decía todas las células, casi todas las células del cuerpo tienen el mismo ADN, pero no todas tienen la misma función. ¿Y a qué se debe eso? En el mismo cuerpo tenemos epigenética. Algunas células dicen, no, vos tenés que producir queratina, uña, no, vos tenés que producir bastoncitos, la retina de los ojos. Y entonces hay controladores que hacen que uno pueda entender que no todo se expresa de todo y que hay cosas que obviamente en el cuerpo ya está predestinado, pero hay otros factores en los cuales el estilo de vida, la alimentación tiene mucho que ver con esto. Y entonces acá la nutrición y el epigenoma, simplemente para mostrarles el gráfico, que cuando uno come, tiene que imaginarse que eso llega y es una fábrica en la cual uno va alimentando nuestro ADN y va llegando, esto va para acá, esto va para los fosfatos, esto va para el azúcar, esto va a las proteínas y todo aquello que consumo que no tiene estas cosas, ¿saben cómo es? Como un código de barra cuando voy a pasar al supermercado, no me lee, es otro código y eso lo que va a producir a la larga van a ser mutaciones en nuestras células. ¿Por qué más debiera ser importante alimentar el ADN? Por esto, uno siempre dice a las madres de que fuman y están embarazadas, cuida a quién, al bebé, cuida a tu bebé, lo cual es cierto, pero con la epigenética se sabe más allá de cuidar al bebé. ¿Cuida a quién? Cuida a tu nieto, porque ese bebé también tiene sus gónadas, que son las células más sensibles a cambios exógenos. Y entonces los científicos que vieron que estas acciones que hacen los cambios tóxicos de dieta, toxinas, hormonas, etc., pueden provocar cambios genéticos hasta la tercera generación. Y cuando yo leí esto, ¿saben automáticamente qué se me vino a la mente? Éxodo 20, donde dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la ¿qué? Tercera y cuarta generación. ¿Qué está haciendo la ciencia hoy, gente? Está dando testimonio de lo que Dios ya nos dejó en su palabra. ¡Qué maravilloso! Nuestros antepasados nos han legado costumbres y apetitos que están llenando el mundo de enfermedades. Las consecuencias de los pecados que los padres cometen al complacer los apetitos pervertidos recaen dolorosamente sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Consejos para la salud, página 49. A través de sucesivas generaciones desde la caída, la tendencia ha sido siempre hacia abajo. La enfermedad se ha transmitido de padres a hijos, generación tras generación. Aún los infantes en la cuna sufren de aflicciones causadas por los pecados de sus padres. ¿Qué hicieron los pecados de sus padres? ¿Alteraron qué? Su ADN. Y entonces uno dice, bueno, sí, porque los abuelos, viste que eran todo gente de campo y comía de todo y estaban fuertes. Bárbaro. Pero ¿qué empezaron a hacer nuestros abuelitos? A cambiar los genes. Y si no lo sufrieron ellos, lo sufrieron los hijos. Y si no alcanzó a sufrir los hijos, definitivamente lo sufren los nietos y los bisnietos. Lo dice la ciencia y tenemos el aval de la hermana White. ¿La iglesia adventista habla algo de epigenética? Sí, bueno, hoy acá. Pero cuando yo investigué del tema, me di cuenta que la Iglesia Adventista en el año 2015, en el congreso que se hizo en Suiza de salud,
sacó un librito que es este, Learn More, aprenda más. Y en ese librito, leyendo, resulta que me entero que habla, tu ADN no es tu destino, introduciendo epigenética, switching genes off, apagando los genes, encendiendo los genes. Dije, wow, esto tenemos que comenzar a difundirlo dentro de nuestra iglesia. Son cosas que no solo la ciencia lo está diciendo, la iglesia adventista también está atrás de todo esto y de a poco estamos nos dando cuenta que algo que lo sabemos desde siempre, ahora la ciencia está reforzando una vez más nuevos conceptos. Ellos vieron también el tema de cómo se afecta con los gemelos. Los gemelos son idénticos genéticamente. Epigenéticamente son casi idénticos. Ahora, han seguido los gemelos durante los años. ¿Y qué se dieron cuenta? Por ejemplo, Juancito decide hacer actividad física, jugar al fútbol y salir a hacer jogging, etc. Pedrito decide quedarse jugando con la PlayStation y la compu. Juancito decide salir afuera a tomar aire puro. Pedrito decide quedarse adentro. Juancito decide comer frutas, vegetales, hortalizas. Pedrito decide comer papas fritas con hamburguesa. Juancito decide acostarse temprano. Pedrito decide salir de fiesta todas las noches. Cuando lo estudian después de muchos años, fenotípicamente a la cara es, che, ¿quién es Juan y quién es Pedro? Che, siguen igual y ustedes, ¿eh? Epigenéticamente, ¿cómo son? Totalmente distintos. Porque los cambios que adoptaron en estilo de vida fueron cambiando la epigenética, fueron cambiando los genes que se van a expresar y cuáles se van a ocultar. La violación de las leyes físicas con su consecuente sufrimiento y muerte prematura ha prevalecido durante tanto tiempo que sus consecuencias han llegado a aceptarse como la suerte natural de la enfermedad. Y doctor, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en un mundo así y estamos. Es lo que hay. Estamos, pero nosotros sabemos que podemos minimizar todo ese estamos así porque estamos así. ¿Haciendo qué? Obedeciendo lo que Dios nos dio en la Biblia y en los escritos de la hermana Huay. Dice, pero Dios no creó la raza humana en una condición tan debilitada. El estado de las cosas es obra de la providencia, sino el hombre fue producido por malos hábitos, por la violación de leyes que Dios estableció para gobernar la existencia humana. La transgresión continua de las leyes de la naturaleza es una transgresión continua ¿de qué? De la ley de Dios. Si los seres humanos hubiesen obedecido siempre la ley de Dios, de los 10 mandamientos practicados en su vida, los principios de esos preceptos, no existiría la maldición de las enfermedades que inundan al mundo hoy. ¿Se pueden revertir las enfermedades con dieta y cambio de estilo de vida? ¿Se pueden revertir? Hoy se sabe que sí, y cada vez más se están viendo cambios en diversas enfermedades que antes se consideraban como, esa chiquito, bancátela, ¿hasta cuándo? Hasta que te morís. Hoy se sabe que no. Es más, hoy hay una sociedad americana de estilo de vida, que en realidad no es hoy. Fue fundada en febrero del año 2004. 2004, sí, digo bien. ¿Y saben dónde fue la primera reunión esta? En Loma Linda University, la universidad adventista nuestra. Fue ahí. Yo me enteré hace poco cuando tenía que preparar una charla médica que me pidieron. Y digo, ¿cómo puede ser? Sociedad médica que habla de estilo de vida. Lo que nosotros tenemos que estar promoviendo. Tenemos una sociedad en la cual distintos médicos, profesionales y estudiosos del tema se dedican a ver cómo distintos cambios en estilo de vida pueden no solo impedir progresión de enfermedades crónicas que padecemos el mundo occidental, sino que ven que se puede empezar a revertir. ¿No es maravilloso esto? Claro, ellos no creen en Dios. Nosotros sí creemos en Dios y sabemos que ese poder de reversión está dado en Dios.
Y no está solo en Estados Unidos, sino fíjense ustedes cuántas sociedades hay. Europea, australiana, Canadá, Israel, Alemania. La más cercana a nosotros es Brasil. Y en Argentina, no, todavía no hay en Argentina. Y decíamos hace poco con una doctora, ojalá que pronto podamos tener una. Y ojalá que la sede sea el Sanatorio Adventista del Plata y la Universidad Adventista del Plata. Sociedad de estilo de vida. Fíjense ustedes lo que dice la hermana White. Los recursos naturales, utilizados de acuerdo con la voluntad de Dios, producen resultados sobrenaturales. Pedimos un milagro y el Señor dirige nuestra mente a algún remedio sencillo. Después de hacer todo lo que podemos, debemos seguir pidiendo con fe salud y fuerza. Debemos comer los alimentos que pueden mantener la salud del cuerpo. Dios no nos dice que hará nada por nosotros lo que podemos hacer por nosotros mismos. Hay que obedecer las leyes naturales. Y ahí entran los 8 remedios naturales que estuvimos viendo. Y entonces hoy vamos a ver un poquito 2 de ellos. El descanso. Fíjense ustedes lo que dice la hermana White. Algunos se enferman por exceso de trabajo. Para tales el descanso, la despreocupación, una dieta sobra son esenciales para la restauración de la salud del cerebro, los nervios fatigados como consecuencia de un trabajo sedentario continuo en lugares cerrados. Se verán muy beneficiados por una temporada en el campo donde lleven una vida sencilla, libre de cuidados en íntimo contacto con las cosas de la naturaleza. Estamos trabajando y estamos con poco tiempo para descansar. Y ahora fíjense ustedes algo interesante. No sé cuántos de ustedes saben, pero nuestro cuerpo es una máquina de relojes. Así como está el dibujito así. Cada órgano tiene y responde al master clock que está en el hipotálamo, donde dice cuáles son las horas y qué funciones tienen que hacer ciertos órganos a qué hora. El master clock, que genera ritmo de 24 horas, está localizado en el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo. Produce una señal que mantiene al cuerpo en este ciclo circadiano que es alrededor de 24 horas. Sin embargo, como no es un reloj exacto, en verano dura un poquito más, y en invierno dura un poquito menos. Y entonces la luz solar es importante para nuestro cuerpo para resetear, es decir, empezamos otra vez. Y en el tiempo de antes la gente miraba el sol y decía son las 3 de la tarde, son las 4, son las 5. ¿Qué pasa hoy con el mundo del trabajo industrializado? Nosotros no vemos el sol, vemos estas luces artificiales. Pasamos la mayor parte del tiempo ¿dónde? En oficinas. Y entonces se nos ha agregado otro reloj al reloj biológico que ya tenemos, al reloj de la naturaleza que Dios nos dio. ¿Y cuál es? El reloj social, en el cual te dice son las 10 de la noche, son las 11 o son las 12. ¿Pero qué puede pasar con nuestro cuerpo? Que nuestro reloj biológico sean las 3 de la madrugada, pero nuestro reloj social dice las 10. Estoy más cansado, pero como son las 10, digo, son las 10 todavía. Entonces, a eso lleva a tener importancia que nuestro ciclo empieza con la luz ultravioleta del sol, y por eso tomar sol es importante. Fíjense ustedes acá un videíto muy corto que explica este tema de la luz solar. What I'd like to do in the second half of this lecture is to really tell you about what we know about the control of rhythms in mammals. And in humans, we synchronize to light, and that light is received by our eyes and the retina. And this information travels down the optic nerve into the base of the brain in a region called the hypothalamus. And within the hypothalamus sit 2 very small wing-like structures shown here in yellow that are composed of a few thousand neurons. And we know now from animal experiments that I'm going to tell you about in a few minutes that these structures actually contain our biological clock. The suprachiasmatic nucleus, or the SCN as we call it, acts as a biological clock system for us in our brain. Now if we look inside the SCN, we find that it's really made up of a network of nerve cells, many thousands of them. And interestingly, these nerve cells fire
with a circadian rhythm, and I'm going to show you an example of that at the end of my lecture. This kind of experiment has led to the idea that the clocks in the suprachiasmatic nucleus are actually cellular clocks. And so it is within the individual cell that the clock mechanism really emerges fundamentally. Ahí podemos ver cómo es el tema tan delicado de los relojes que tenemos en el cuerpo. Acá hay un artículo que habla del social jet lag y la obesidad. ¿Qué quiere decir el social jet lag? Es ese tiempo que hay entre horas que le quito de sueño durante la semana y horas que duermo de más los días que no trabajo. Que cuando soy más chico más se nota. Cuando soy más grande, ya después de los 60, como que eso se disminuye a pesar de tener pocas horas de descanso durante la semana. Cuando yo el fin de semana, sin despertador, me despierto después de 2 horas que normalmente durante la semana me despierto, eso me está diciendo que en la semana estoy, ¿qué? Durmiendo poco. Cuando necesito tomar un café, 2 cafés, 3 cafés, un cappuccino, cosas para mantenerme despierto u otro estimulante, lo que me está diciendo que es que estoy corto en sueño. Y acá se ha dado cuenta que cuanto mayor el jet lag, hay un mayor índice de masa corporal. ¿Sí? Esos son los artículos, no tengo tiempo de mostrarlo. Y ahí se ve el gráfico, en el cual mayor horas que tengo de desfasaje entre la semana y los fines de semana, se ve que mayor el índice de masa corporal. Otra cosa que los científicos estos han visto es que en este gráfico acá abajo, cuanto más días de restricción de horas de sueño le doy al cuerpo, fíjense ustedes que el score cognitivo desciende. ¿Sí? Es como que voy cometiendo más fallas, me vuelvo más irritable, tengo que repetir un montón de cosas, no estoy concentrado. Y eso es algo importante tener presente. Necesitamos tener nuestras horas de sueño. Acá se ven cómo, cuanto más joven soy, los fines de semana, cuántas horas más duermo. Si duermo durante la semana 7 horas, un poquito menos, después duermo 9 y media horas. O sea, hay como 4 horas, 3 horas y pico de diferencia. Y a medida que voy aumentando en los días, en los años, ese horas libres va disminuyendo. Por otro lado, la Sociedad de Neurología del Sueño nos dice cuántas son las horas que debiéramos dormir. Y es interesante ver que los adultos todos sabemos entre 7 y 9, pero muchas veces hacemos que nuestros hijos tengan las mismas horas que nosotros tenemos que tener. ¿Cuántas tendrían que dormir ellos? Fíjense ustedes, los que nacen de 12 a 18 años hasta los 2 meses, de los 3 meses a los 11, 14 a 15 horas. Los niños de 1 a 3 años, 12 a 14 horas. Los preescolares de 3 a 5, 11 a 13. Los de 5 a 10, 10 a 11. Y los de 10 a 17, 8,5 a 9,25 horas. ¿Cuántos chicos están durmiendo la cantidad de horas que necesitan? Cuando vivía en Buenos Aires haciendo infectología, me daba mucha pena ver a chicos que iban a preescolar con 4 años. Yo me despertaba a las 7, tenía que salir tipo 7, se los veía con unas ojeras así. Chicos de 3 años, de 4 años. ¿Por qué? Porque los padres, como están ocupados y lo que importa es el trabajo y lo que tengo que hacer, obligan a que esos nenes lleven el ritmo de vida de ellos, que ya de por sí está mal. ¿Y eso cómo les va a impactar en la salud de los chicos? Con muchas cosas. Una de ellas es irritabilidad, otra de ellas es predisposición a infecciones, porque esos chicos no tienen las horas de descanso que requiere el sistema inmunológico para mantener también las defensas en alto. Y fíjense ustedes este artículo en el diario de La Nación, salió hace unos años. El sueño perdido no se recupera aún tras intentar compensarlo. Es decir, cuando un chico sale a una fiesta y vuelve a las 5 de la madrugada o a las 6 o a las 7 y se acuesta y duerme y se despierta tipo 5 de la tarde. ¿Cómo se despierta ese chico? Se acostó, pongamos, a las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 horas. Durmió 10 horas. Se despierta
5 de la tarde, mamá, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos remediar estas horas que perdimos durante el día? ¿Se despierta así? ¿O se despierta? ¡Oh, 5 de la tarde! Mamá, ¿me haces unos fideos? ¿Que tengo hambre? Y después ando medio y me vuelvo a dormir porque estoy cansado, o me tengo que estar 2 horas hasta que engancho otra vez el ritmo. ¿Qué significa eso? ¿Me sirvieron de algo esas 10 horas, 11 horas que dormí durante el día? De nada. Y no solo eso, no se recuperan más. Y entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que en cuanto al descanso es como tener un celular. Y cuando yo compro un celular me dicen, mira, este celular la batería te dura 2 días, pero si le usas Wi-Fi, si estás con el GPS, si bajas videitos, te puede durar 12 horas. Nosotros nacemos ya dados por Dios con un tiempo, el cual puede ser 70, 80 años, 90 años, de acuerdo a cómo vivamos. Y lo que importa es, en el descanso también importa cómo cuidamos ese cuerpo, porque vamos a demostrarlo, porque vamos a ser chicos de 13 años que hablamos como los grandes así, ¿viste? Y caminamos todos cancheritos y decimos, hola, ¿cómo andás? Que parecemos de 18. Y chicos de 18 que parecen de 25. Y chicos de 25 que parecen de 32. Y chicos de 32 que parecen de 40. Y jóvenes de 40 que parecen de 50. Y adultos de 50 que parecen unos viejos. ¿Y por qué se da? Una de las causas es el descanso. Las horas perdidas no se recuperan más. El hígado necesita cortisol para trabajar. El hígado es un órgano que durante el día se maneja con el cortisol y tiene como función captar las proteínas. A la noche el cortisol no está más en sangre y entonces esa es la clave que el hipotálamo le manda al hígado al no tener el cortisol para decir, ahora es hora de secretar bilis. Y entonces el hígado cambia de función y secreta bilis. Y el switch, el cambio es a la puesta del sol. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un hígado que está secretando bilis, está limpiando el cuerpo y yo empiezo a cenar a las 9:30, a las 10, a las 10:30, a las 11, a las 11:30 o a las 12, como pasa en muchas provincias de Argentina. ¿Qué me pasa con mi hígado? Lo estoy forzando a cambiar su función de órgano secretor a órgano captador de proteínas. ¿Y eso qué hace? Perjudica la salud, porque el hígado no está para captar, está para secretar bilis, pero como no tengo más cortisol, ¿de qué hormona se basa el cuerpo para liberar que el hígado cambie la función? De la adrenalina, esa que está permanente las 24 horas disponible en el cuerpo. Y entonces larga adrenalina, entonces el hígado tiene que, otra vez cambia el switch, captar. Y con la adrenalina en el cuerpo, después ¿qué pasa muchas veces? Cuando la gente tiene la costumbre de comer tarde y después de comer acostarse a dormir, ¿qué sucede ahí? Sucede que me acuesto y no me puedo dormir. Y estoy en la cama y me muevo para un lado y me muevo para el otro. Y mi señora me dice, ¿qué te pasa? No puedo dormir. ¿Y por qué no puedes dormir? Una, porque tenés todavía adrenalina dando vuelta en el cuerpo que tiene que forzar al estómago a digerir toda la comida que comiste tarde. Y otra, que durante el sueño el metabolismo basal baja. La función es básica que el cuerpo precisa solamente para que el corazón lata y para que el pulmón, el diafragma haga nada más. Y entonces con ese poco flujo de sangre, lo que le doy al estómago es una sobrecarga y hace que el estómago trabaje 1, 2, 3, 4, 5 horas o más. Y después el estómago queda exhausto. Y por eso es importante tener presente que la hora ideal para la cena es temprano. Es cenar idealmente a la puesta del sol cuando ya el mensaje al cerebro está diciendo se está acabando el cortisol. Y de cenar oscuro no muy tarde. Idealmente 3 horas, 3 horas y media antes de la cena. Y la hora de irse a dormir idealmente es las 9 de la noche. Hasta 10, 10:30. Pero no más. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda aprovechar esas buenas horas de descanso. Esto ya lo dijimos. Seguimos. Fíjense ustedes. Harvard, abril 13 del 2015. Dice, you are when you eat. ¿Qué quiere decir esto? Vos sos no lo que comés solamente, sino cuando comés. Y se ha dado cuenta, hay estudios donde dice que el momento que uno come predice o prevé aumento del peso o bajada de peso. Se hicieron estudios donde se les dio la misma comida temprano y la misma comida tarde.
y vieron que la gente que comía tarde no bajaba de peso, tanto como los que comían a la hora fisiológica. You are when you eat, otro más, las nuevas investigaciones también que linkean el azúcar, la glucemia en sangre, que aumenta el reloj interno y mejoran las estrategias también para controlar la diabetes. ¿Se acuerdan el video que mostramos ayer acerca cuando se privaban las horas de sueño? ¿Qué pasaba con los diabéticos? Les descontrolaba todo el azúcar, requerían más insulina. ¿Por qué? Por un remedio natural que no se está aprovechando al máximo. ¿Y qué decir del descanso espiritual? ¿Quién nos lo dio? Dios. ¿Lo precisamos? Sí. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer heredad de Jacob, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pregunto, ¿estamos trabajando en instituciones adventistas? ¿Tenemos nuestro personal, que la mayoría es adventista, y necesitamos procurar que nuestro personal tenga esto, el descanso espiritual, porque es parte del ciclo que nos dio Dios. El descansar en el sábado, tenemos una doble bendición, no solo porque el cuerpo lo precisa, sino porque fue el día bendecido por Dios. Y ojalá todos acá podamos decir que en nuestros trabajos tenemos la dicha de poder descansar para dar gloria a Dios por ese día que nos regaló para descansar. Ejercicio, otro remedio más que vamos a ver hoy. ¿Qué nos dice Elena de White? La inactividad es una causa fecunda de enfermedades. El ejercicio aviva y regula la circulación de la sangre, pero en la sociedad la sangre no circula con libertad, ni se efectúa renovación tan necesaria para la vida y la salud. La piel también se vuelve inactiva. Las impurezas no son eliminadas como deberían serlo. Sin un ejercicio activo, estimulara la circulación, mantuviera la piel en condiciones de salud y llenara los pulmones con aire puro y fresco. Tal estado del organismo impone una doble carga a los órganos excretorios y la enfermedad es el resultado. Muchas enfermedades se dan por falta de ejercicio. ¿Qué beneficios brinda el ejercicio? Son muchos, vamos a resumirlo. Mejora la ansiedad y depresión. ¿Algún depresivo o ansioso acá? ¿Qué puede empezar a hacer? Actividad física. Reduce el riesgo de artritis, eleva el colesterol bueno, reduce el riesgo de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular significativamente, mejora el coeficiente intelectual en los niños y adolescentes. Sirve para prevenir y tratar diabetes, uno de los pilares importantes. Reduce riesgo de numerosos cánceres, esófago, próstata, mama, colon rectal, etc. Reduce el riesgo de obesidad. Insomnio. ¿Cuántos hay que no pueden dormir? ¿Qué pueden hacer? Actividad física. No justo antes de irse a dormir, pero hacer actividad física. Reduce el riesgo de cefalea crónica. ¿Cuánta gente hay que le duele la cabeza, le duele la cabeza, le duele la cabeza? Una de las cosas que pueden hacer, actividad física. Tensional o migrañosa, la cefalea que puede mejorar el ejercicio. Mejora enfermedades crónicas. Fibromialgia, esa enfermedad nueva que está tan de onda hoy. La fibromialgia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estimular a hacer actividad física. No hago porque me duele todo. No puedo porque... ¿Sabés qué pasa cuando uno empieza a hacer actividad física? Se libera una hormona en el cerebro que se llama endorfina. Y una de las funciones que tiene la endorfina es aumentar el umbral al dolor, que hace que cosa cuando estoy quieto, que me duele, empiezo a hacer actividad física, y ese dolor que lo siento cuando estoy quieto, cuando hago actividad física, no lo siento. Y a su vez entra todo un círculo benéfico de otras bondades que logro por el ejercicio, y eso logra hacer que yo me vaya sintiendo mucho mejor. Podría ayudar a preservar la memoria, puede ayudar en síntomas dolorosos, aumenta la producción de endorfinas, como le comenté, mejora la longevidad y la calidad de vida de manera significativa. Ayer vimos el qué como, rápidamente veremos el cuándo como. Y acá tenemos que tener presente que existen 3 momentos para comer, que son desayuno, almuerzo y cena. Y acá no quiero entrar en discusión con las colaciones 1, 2, cada 3 horas, cada 4, cada 5, sino lo único que quiero decir es lo fisiológico que nos dio Dios. Dios nos dio horas
en las cuales debemos de comer. Nuestro sistema digestivo tiene horas para comer y horas de abstenerse de comer. Una vez cuando estaba grabando en Crónica con Anabel Ascar y me preguntó estas cosas, se lo dije y saltó. Dice, no, pero mi dietista me dijo que tengo que comer cada 3 horas porque si no, no puedo comer y qué sé yo cuántas cosas. Digo, perfecto. ¿Y bajaste de peso? Perfecto. Acá no es que eso no te va a bajar de peso. Acá la pregunta es, ¿cuál es lo fisiológico? Lo fisiológico es tener horas de comer y horas de abstenerme de comer. Y en esas horas de abstenerme de comer, ¿qué hago? ¿Tomo qué? Agua. Eso es lo que debo hacer entre horas, no a las horas de comer. Entonces, tener presente que son el desayuno, el almuerzo y la cena. La hermana White lo dice, comed a horas regulares. Debido a los hábitos erróneos en el comer, estáis preparándoos para sufrimientos futuros. No es siempre seguro aceptar invitaciones a comidas, aunque éstas provengan de vuestros hermanos y amigos que deseen prodigaros muchas clases de alimento. Esto es lo que debéis hacer si queréis ser fieles centinelas. Tratar de mantener esas horas regulares en el desayuno, almuerzo y cena. Cuando se colocan de vosotros alimentos que una vez consumidos impondrán a los órganos digestivos horas de duro trabajo, no podemos consumir, si consumimos estos alimentos, culpar del resultado a los que los colocan ante nosotros. Dios espera que ¿qué? Que decidamos. ¿Se acuerdan en Filipenses 2:13? Nosotros decidimos y Él hace el querer como el hacer. Nosotros decidimos mismos consumir solamente los alimentos que no causarán sufrimientos en los órganos digestivos. Y fíjese usted la sociedad que nos da. En vez de decirnos 3 comidas, dice el snaqueo crece y ya se considera como una 5ª comida. Una comida más para sobrecargar ¿qué? Los órganos digestivos. Y entonces, esto es una figura que resume cómo debiera ser nuestro desayuno, nuestro almuerzo y cena para poder estar bien. Entonces, cuando lo más fuerte es la cena, tendremos a estar como la persona que está del lado izquierdo y viceversa. Cuando lo más fuerte es el desayuno, vamos a estar así. Entonces, el refrán que dice desayunar como rey, almorzar como príncipe, cenar como mendigo, es cierto y real y tiene aval científico. Pero ahora, para empezar bien el día, la moraleja que tenemos que llevarnos a casa es que debemos terminar bien el día. ¿Y qué significa terminar bien el día? Significa cenar temprano y liviano. Y una vez que uno hace eso, le da el reposo de 8, 9, 10 horas al estómago. Y cuando me despierto en el desayuno, no me despierto, ¡ay, qué hambre que tengo porque hace 10 horas que no comí! Me despierto bien. No tengo esa vinagrera en la boca, ese olor amargo que tengo un revoltijo porque comí tarde y comí una mezcla, cualquier cosa. Y cuando empiezo a comer, el apetito se me abre y disfruto el desayuno. ¿Se acuerdan que le conté que hace unos años fuimos al zoológico con la FLIA y vimos ese cartelito que decía prohibido alimentar a los animales? Dice, puede desequilibrar su dieta y enfermarlos. Y el otro que mostré era, amigo, mi alimentación está perfectamente balanceada en calidad y cantidad. No me des ningún otro alimento. Y entonces, la propuesta es esta justamente de poder saber cuáles son los alimentos que van a poder darnos los nutrientes que nuestro ADN precisa, cuáles son aquellos que debemos evitar para evitar cambios en los genes nuestros que pueden ser visibles con nuestros hijos o nuestros nietos y por supuesto tener presente que todo esto, como dijimos, que es un camino y es un proceso. Acá no estamos para decir yo la tengo clara y ustedes no la tienen clara. Acá yo soy un bombero más. Entre bomberos no nos pinchamos la manguera. Entre bomberos nos ayudamos. Y entonces, como Dios dice, confortarnos uno con los otros. Y entonces nos confortamos y nos animamos. Porque uno reconoce, no, yo tengo el defecto de acostarme tarde y no puedo. ¿Necesito de quién? De Dios. No, yo tengo el defecto que actividad física soy re aragán, no, ni en Pepe me saca para hacer nada. ¿Qué preciso? De Dios para ayudarme. Y es Él el que me va a ir mostrando esto, porque la senda de lo justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y cuando voy aumentando, me voy dando cuenta que, claro, para poder hacer esto, para poder cenar temprano,
tengo que llevarme algo al trabajo, porque si yo salgo a las 11 y no puedo a las 11 empezar a preparar el alimento o pedir algo y comer a las 11:30 y acostarme con la panza llena. ¿Qué podría hacer para hacer ese cambio? Y cuando uno va decidiendo eso, después se da cuenta de las otras cosas que tenemos que hacer. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Lo nuestro, ¿qué es? Decidir. Quiera Dios ayudarnos para poder volver, como decíamos ayer, que esta cita me encanta, Él nos está tratando de llevar paso a paso a su plan original, de que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Y saber que estamos acá muy pronto de que Dios vuelva a esta tierra para llevarnos al cielo, que después volveremos acá a comer ¿qué? Lo que hoy la ciencia está diciendo. Verduras, frutas, legumbres, oleaginosas, todas esas cosas que la tenemos desde hace 6.000 años, dado en Génesis 1. Y pronto la volveremos a tener para nuestro alimento por siempre. Acá comparto la página para aquel que quiere seguir. Hay muchos documentales, subtitulados, etcétera, que yo subo para el que quiere aprender más, poder instruirse más con ciertas cosas. Y desde ya les agradezco a todos la presencia y que Dios los bendiga a todos ustedes para poder seguir tomando esos pequeños, grandes cambios en esta senda de los justos que somos cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. Muy bien.